te alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hoy les traigo un mensaje, mis hermanos. Estamos en la serie Influyentes. El mensaje del día de hoy lleva como título ¿Salvo o no? Cristiano o cristino y las 6 evidencias de la salvación. Es un título y varios subtítulos. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Leemos la palabra con reverencia en la casa del Señor, con honra, conscientes de que Él está en este lugar. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no brincábamos en la iglesia, no llorábamos en la iglesia, en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé un decreto: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Señor, para que nos des gracias, Señor, con mis hermanos y con mis hermanas el día de hoy. Que desde el más joven hasta el más avanzado de edad, Señor, en este día pueda recibir este mensaje con amor, pueda recibir este mensaje con reverencia, pueda recibir este mensaje el cual creo tú me diste, Señor, el cual estoy consciente de que tú quieres que lo comparta. Te pido gracia con el tiempo, te pido gracia para darlo, y te pido, Señor, que hables a la vida de cada uno de nosotros. Incomódanos, Señor, alértanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, amados. Se pueden sentar. El mensaje del día de hoy es pocos mensajes. No es que no me den ganas de predicar, pero yo recuerdo cuando las gemelas estaban en el hospital y Dios me dio un mensaje como la gracia de Él puede más que cualquier ley. Pero eso muchas veces nos lleva a malinterpretar la gracia y la ley y la obediencia y nuestros actos. Y ese mensaje yo recuerdo que le dije a mi hermano José Luis y al hermano Blas, que nos visitaron en el hospital. Ya quiero que sea mañana, le digo, yo ya quiero predicar este mensaje. Bueno, lo mismo me pasó con este mensaje. Así que le damos la bienvenida a las personas que nos escuchan en la radio, ya sea aquí en Minnesota, en México, en Texas, los hermanos allá de Texas, Eduardo, y a todas las personas de Dios habla hoy allá. Antes que nada quiero aclarar que la salvación, mis hermanos, es por fe, no por obras. Repítalo conmigo: la salvación es por fe, no por obras. Aclarando esto, les vuelvo a repetir lo que acabamos de leer. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 17 muestra que él se glorifica solamente de la cruz. En Gálatas capítulo 6 versículo 7, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llega a decir las siguientes palabras: de aquí en adelante nadie me acuse o nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor.
Esto lo dijo después de que aclaró que él solamente se gloriaba en la cruz del Señor. ¿Cuáles marcas son esas? ¿Cuáles evidencias son esas? Y de eso quiero hablar el día de hoy. Hay evidencias de salvación, hay evidencias en Estados Unidos y en los países, mis hermanos, donde lo acusan a usted de algo, usted no lo pueden meter preso si no hay evidencias. En la salvación, por medio de la palabra, hay muchas. Hoy quiero hablar de 6 evidencias. Evidencias que le muestran a las personas de fuera y a los de adentro de la iglesia que somos hijos de Dios. Por lo tanto, por medio de estas evidencias, no obras, la gente de afuera y la gente de adentro puede ver si realmente somos hijos de Dios o no. Vaya a Primera de Juan y puede corregir su boletín, porque en su boletín dice Juan, Evangelio de Juan, pero es Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Voy a leer la versión que está en la pantalla, que es la Reina Valera, y después voy a leer otra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Voy a leer otra versión. Todo el que cree que Jesucristo es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos del Padre. La primera evidencia es el nacimiento de la confesión. ¿Y cuándo inicia esa evidencia en el creyente genuino? Es el día que deciden recibir a Cristo, y solamente tienen que tener fe para poder iniciar una relación con el Señor. Fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a la cruz, resucitó de los muertos, por medio de su sangre nos ha limpiado y nos ha salvado. Todos los que estamos aquí podemos tal vez levantar la mano y decir que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Levante la mano si usted está dormido. Ay, amerote. Ojo. El que cree en Jesús es nacido de Dios. Antes de que podamos tener la seguridad de nuestra salvación, hay que creer que somos salvos por medio de Jesucristo, por medio de la confesión. Lo confesamos con nuestros labios y lo creemos en nuestro corazón. Algunas personas asumen que son salvos porque crecieron en una cultura cristiana. Algunas personas aseguran que son salvos porque vienen a la iglesia una vez al mes o porque nos escuchan en la radio. Algunas personas piensan que ya son salvas porque han ido a una iglesia o a algún culto toda su vida. Algunas personas piensan que son salvas porque fueron bautizados. Y todos estos son mitos, mis hermanos. El bautismo no salva, es una acción de obediencia. O algunas personas piensan que son salvas porque son menos malos que el vecino. Sin embargo, nunca han confesado y creído personalmente a Jesucristo como su Salvador y Señor. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que estamos separados de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la primera evidencia, el nacimiento de la confesión. Ahora, debemos de aclarar que nunca vamos a poder ganar, comprar o subir al cielo por medio de nuestras propias fuerzas. Necesitamos confesar que Jesucristo es el Señor. Necesitamos entender que no se trata de nuestros esfuerzos, de nuestra bondad. Nunca podremos ser salvos por nuestra propia cuenta. Necesitamos tener fe en aquel que murió en la cruz. Amén. Esa es la primera evidencia. Ahora, es por eso que Dios
se hizo hombre, mis hermanos, vivió una vida completamente justa, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y resucitó entre los muertos. Él pagó nuestra pena, tomó nuestro juicio sobre sí mismo y nos ofrece la oportunidad de nacer de nuevo. La segunda evidencia la encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. 1 de Juan, si trae Biblia, use su Biblia. Si trae Biblia y teléfono, use su Biblia. Para que se oigan aquí las hojas, mis hermanos. Ahora, si no trae Biblia, use su teléfono, me puede acompañar en la pantalla. 1 de Juan capítulo 2 versículo 29 nos dice lo siguiente: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Ahora, la segunda evidencia es la evidencia del nacimiento, del cambio. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando Jesucristo verdaderamente nos salva, mis hermanos, nosotros podemos ver la diferencia en el hablar de la persona, en el pensar de la persona, en el cómo se comporta una persona. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted estará preguntando: oye, pastor, pero todos ya somos salvos, ¿por qué no está predicando esto? Porque quiero asegurarme de que usted sepa estas evidencias, que estas evidencias tienen que estar en su vida, y si en alguna, 2 o 3, o si en 5 de cada 6 usted está fallando, que cambie, que se arrepienta, que cambie su actitud y empiece a caminar como Dios manda, porque Cristo viene pronto, mis hermanos. Él viene pronto por su iglesia. Yo sé que Dios les va a hablar. Yo sé que Dios les va a hablar en varias áreas de su vida. Ahora, esto no significa, mis hermanos, que cuando recibamos a Cristo ya no vamos a pecar. Mientras estemos en este planeta, usted peca simplemente con el pensamiento. Estamos hablando de que el justo hace lo justo. Va a haber errores, es imposible que no vengan los errores, lo vimos la semana pasada. Pero si somos cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos. Si decidimos o si decimos que somos salvos, pero nada ha cambiado acerca de nosotros, algo anda mal. No somos salvos por las buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Voy a repetir. No somos salvos por las buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. El Evangelio es un agente que transforma la vida de las personas. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos lleva a cambiar, a ser la luz en la oscuridad. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 nos enseña la tercera evidencia. Y esa es la evidencia del nacimiento de la compasión. Y ojo acá, la compasión no es solamente para los que nos caen bien. La compasión no es solamente para los que nos llevamos bien. Dejemos de actuar como niños en el high school. En la high school o en el middle school, los niños, los jóvenes, se forman en grupitos. Está el grupito de los nerds, está el grupito de los que hacen bullying, está el otro grupito de los bonitos y el otro grupito de los feitos, de los gorditos, de los chaparritos. Y hay pandillas. En los trabajos también. El grupo de los están burlando de todos. La iglesia no debe ser así. Ahora, dice Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted puede decir: pastor, eso ya lo sabía. Practíquelo. Los que son verdaderamente salvos también llevan la marca y la evidencia de la compasión. Ahora, ¿qué es compasión? Compasión no es lástima.
De hecho, la compasión y la lástima son bien diferentes. La palabra en griego, compasión, significa lo siguiente, es una definición que yo llegué después de estudiar esta palabra, así que a los que apuntan, apúntenlo, y a los que no apuntan, arrepiéntanse y empiecen a apuntar. Compasión significa sentir desde las entrañas o anhelar desde las entrañas misericordia por los demás. Llámese una persona, una familia o una nación. Compasión significa anhelar desde las entrañas misericordia por alguien, ponerse en los zapatos de otra persona y hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos saber si somos cristianos, amados? Por lo que usted cree, por la forma que usted vive y por quienes a usted ama. Y si usted ama a un grupito solamente y no a los demás, agárrese. Agárrese porque Dios lo va a sangolotear. Yo le digo a las personas, no esperen a que llegue la crisis. Porque cuando Dios ha decidido que Él tiene un propósito contigo y te ha escogido, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas. Por las buenas o por las malas. No esperen que llegue la crisis para actuar, porque va a doler. El amor es un tema recurrente en Primera de Juan. Por ejemplo, el apóstol dice: amado, amémonos unos a otros. Ahora, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte, ¿verdad?, a la victoria, de la muerte a la vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque hemos vencido al mundo por medio del amor. Ahora, deje de esperar que la otra persona cambie. Dejemos de esperar, ay no, mira que yo todo bien padre, pero cuando veo a esta persona, su actitud, lo que dice, y viene y me habla y siento que es una hipocresía. Entonces, deje de esperar que la otra persona cambie usted. Porque le traigo una noticia, la otra persona piensa absolutamente lo mismo que usted. Ahora, si usted sigue con esta actitud diabólica de armar grupitos, fue un problema en la iglesia de Corintios. Primera de Corintios empieza, ya déjense de decir yo soy de Pablo, de Apolos. No, somos de Cristo, todos somos miembros de la misma familia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dile al que está a tu lado, agárrate, hermano. ¿Cuántos trabajan? Levanta la mano si ustedes trabajan. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con personas en su trabajo porque usted cree en Cristo? 1, 2, 3. Nomás 3. 4. Ok. Agárrense, ok. ¿Están listos? La evidencia del nacimiento del conflicto. La Biblia dice que Satanás es el contrario a Dios. Y quiere decir que si somos una iglesia y no tenemos un contrario afuera, entonces no tenemos contrario nosotros. Y si no tenemos contrario, quiere decir que poco daño le estamos haciendo al reino de las tinieblas. Si no hay conflicto en tu vida a causa del evangelio, no estás hablando de Cristo, no estás viviendo como Cristo quiere que vivas, y ahí hay un conflicto con esta evidencia, y agárrense. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe.
¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos está enseñando que debemos tener conflicto, no con los de la iglesia, mis hermanos. Por ahí algunos han tomado esa batalla, pero no, es con los de afuera. Los de acá hay que amarlos así de imperfectos como nosotros que son y entender que la perfección va a estar allá en la vida eterna. Nuestro adversario significa lo siguiente. En 1 de Juan capítulo 2 nos habla que hay un inicuo. Alguien que viene dice, jóvenes, les escribo para que sean fuertes. Les escribo para que la palabra de Dios permanezca en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Pero consérvense. Va a haber batallas que van a ganar. Va a haber batallas que van a perder. Pero la guerra ya fue ganada en la cruz, mis hermanos. Amén. Cuando usted está realmente nacido de Dios, ha nacido para ser un vencedor. Y si nacimos para ser unos vencedores, ¿a quién vamos a vencer? A la hermana que no me dio el boletín bien, al hermano que no me incluye cuando sube post al Facebook, nomás a los que le caen bien, a la hermana que no le pone like cuando yo comparto algo. No se trata de eso. No se trata de eso, se trata de ser cristianos genuinos. Amén. Ahora, si no tenemos ese conflicto en el trabajo, amados hermanos, estamos haciendo poco por el Señor. Usted puede decir, no, pastor, es que mira que ya convertí a los 100 que trabajan en la fábrica, ya están a los pies del Señor. Pues gloria a Dios, cambia ese trabajo para que se gane otros 100. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Y si usted se regresa a Mateo capítulo 7, donde habla de que hay personas mezclados adentro de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia celestial, y va a llegar ese día cuando se van a acercar a Jesús y le van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos en lenguas, brincamos en el templo. Me emocionaba más que hasta los que predicaban, etcétera, etcétera. Y el Señor te dice, háganse un lado, hacedores de maldad. Si eso hacía los domingos, pero saliendo del domingo le dabas con la cazuela al niño, a tus cuñados los tratabas con la punta del pie, les dabas de comer, pero se los cobrabas todo el resto de la semana. ¿Cómo estamos tratando al prójimo, amados? A todo prójimo, no solo al que nos cae bien. Cuando usted realmente ha nacido de Dios, amado, ha nacido para ser vencedor. Y usted tiene que vencer toda esa adversidad con la cual se enfrentan en las reuniones familiares. En esa reunión donde llegan los que creen y los que no creen, y los que creen en la Macarena y todas esas cosas. Usted debe pedirle sabiduría al Señor para que
usted lo que salga de su boca sea de agrado al Señor, y al mismo tiempo pueda usted alcanzar a esas personas, que esas personas vean en usted algo que no han visto en ninguna otra persona. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Evidencia número 5. Esta es la evidencia del nacimiento de una buena conducta. Buena según la palabra de Dios. Porque hay gente que está fuera de la iglesia, hermanos, y son buenas, pero para tomar, para golpear. Son buenos para hablar mal de las personas. Son buenos para sembrar cizaña. Es una buena conducta de acuerdo a los principios del reino de Dios. Primero de Juan capítulo 3, versículo 8. Y dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece ¿a quién? Ojo, al diablo. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, no significa que cuando un hermano caiga o tenga un error lo pateemos de otro, es hijo del diablo, hace payada. No, el mismo apóstol Juan nos dijo: hermanos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Pero aquí nos está hablando de las personas que no solamente caen, sino que ya se avientan en tobogán. Los que ya practican el pecado y son expertos. Los que no hay remordimiento adentro de ellos. Los que desconocen, están apartados del Espíritu Santo, donde hasta ya les gusta. Y ese es el pecado del cual está hablando acá el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, dice, el pecado. O sea, hay gente buena para pecar, hermanos. Y nosotros debemos ser malos para eso. Malos, ignorantes en lo malo, sabios en lo bueno. Una vez escuché un mensaje de un predicador que estaba dando una ilustración. Creo que hay una serpiente, la cual está escasa en el mundo, y esa serpiente la cuidan en un zoológico en San Diego, y le tienen que ayudar a que cambie la piel porque se le queden los ojos, algo así. Y dice, esa serpiente es fácil de agarrar, dice, pero una gota de veneno de esa serpiente puede matar a 2 elefantes. Entonces las personas, los veterinarios que le ayudan a cambiarse de piel, usan unos guantes de metal, porque la serpiente es fácil de agarrar, pero difícil de soltar. Cuando la sueltan, voltea y te tira la mordida. Y el pecado es igual. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Fácil de agarrar, difícil de soltar. Que cierres tus ojos un momento ahí donde estás. Cierra tus ojos y
Yo quiero que le pidas al Espíritu Santo que te revele. Porque hay pecados, mis hermanos, que hay tropiezos que tú al instante sabes que estás mal, te arrepientes, te hincas, vas con el pastor, un hermano serio en el Evangelio, mira, ora por mí, estoy teniendo esta prueba. Y ese es el cristiano que reconoce que ha pecado. Hay otros hermanos que pecan y bueno, pues como no lo vieron nadie, pues siguen y siguen y siguen y le dan hasta que explota todo. Yo quiero y hay otras ocasiones donde tú estás pecando, pero ni siquiera te das cuenta que lo hiciste. O sea, son cosas para ti mínimas, pero importantes de los principios del reino de Dios. Yo les comento algo. Yo tenía el negocio que tenemos, antes lo teníamos en Minneapolis, había una persona que hacía impuestos a un lado de mi negocio y él cobraba bastante dinero por ayudarle a las personas a iniciar su negocio. Y lo único que él hacía, registraba el negocio en el estado, les ayudaba para que sacaran su número de tax del IRS y creo que por eso les cobraba $300. Llegó un día donde él estaba bien ocupado. Yo tenía bastantes clientes míos que se iban con él a hacer sus impuestos y yo y él teníamos un acuerdo de que no íbamos a hacer competencia. Yo no iba a hacer nada que él hacía, ni tampoco él que yo hacía, pues estamos en el mismo edificio y los dos respetamos ese acuerdo. Llegó un día donde él estaba súper ocupado y uno de mis mejores clientes necesitaba registrar una nueva empresa. Y me dijo, ayúdame tú, no puedo. Le digo, mira que lo haces, espera, no, es que no puedo, yo lo necesito ahorita, es urgente. No, está bien, le digo. Y me puse a ayudarle. Entonces ya después me dijo, necesito eso. No, eso sí no lo puedo hacer. Le digo, tienes que ir con él, dile que hiciste esto aquí, que te ayude él. Y yo, supuestamente, todo bien. Después de un tiempo, nada me salía bien, hermanos. Nada me salía bien. Y yo estaba en mi escritorio y bajé mi cabeza y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Es que nada me sale bien. ¿Qué hice? Muéstrame, ¿qué hice mal? Y cuando abro, estaba el venezolano ahí en la puerta. Y le dije, hey, ¿qué pasó? Le digo, dice, tú le hiciste este papeleo a ese cliente, dice, la semana pasada. Le digo, ajá, sí, ¿por qué? Teníamos un acuerdo, me dice. No que eres cristiano, me dice. No lo hice con intención de robarle nada, de quitarle un crédito. Simplemente yo lo hice para ayudarle. Pero él tenía razón, yo y él teníamos un acuerdo. Él decía que dejara de leer la Biblia porque me iba a volver loco. Pero él tenía la razón en ese momento. Yo había violado un pacto que yo y él teníamos, un acuerdo. Se fue a su escritorio y desde esa vez nuestra relación nunca fue igual, hasta hoy en día. Yo fui a su oficina, mira, le digo, perdóname, tienes razón. El señor, yo no le cobré, pero me dio $100, le digo, estos son tuyos. Y se los di. Pero aún con eso ya no se mejoró la relación. Fue en ese momento que yo le dije, Señor, muéstrame qué hice mal, porque yo no sé qué hice mal. Y en cuestión de segundos, ahí estaba el muchacho en la puerta, me lo mostró. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que te muestre. Y las personas que nos están escuchando por medio de la radio, pídele al Espíritu Santo ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, que te muestre qué estás haciendo mal. ¿Por qué se te han cerrado puertas? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no te rinde el dinero? ¿Por qué hay problemas con los familiares? ¿Por qué hay problemas con los vecinos? Dile, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrame lo que yo estoy haciendo mal.
Muéstrale a todos los que están. Dile, muéstrame, Señor. Muéstrame. Tenemos que entender, mis hermanos, que lo que Dios te muestre tienes que hacer algo hoy. Yo estoy seguro que ese error que Dios me mostró, yo estoy seguro que Dios vio mi corazón en ese momento y vio lo que yo tuve que hacer en la oficina de que era mi vecino, el que era mi amigo. Y yo estoy seguro, sin ninguna duda, que Dios me perdonó. Va a haber perdones que vas a pedir, vas a tener que hacer cosas, y si son personas de fuera, lo más probable es que nunca vuelva a ser igual tu relación con ellos. Como esta persona, te aseguro que no me ha perdonado eso, pero Dios ya me perdonó. Dios te va a perdonar. Pero tienes que, si hay que confesarlo, hay que confesarlo. Si hay que hacer lo que tengamos que hacer. No te quepa la menor duda que el Señor lo que promete, lo cumple. Tiene errores, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, en efecto, el que sigue pecando intencionalmente viola los principios de Dios. Por lo tanto, no tiene temor de Dios, no tiene el conocimiento de Dios y es hijo del adversario. Si estamos verdaderamente salvos, vamos a llorar por nuestros pecados, vamos a confesarlos. Ojo, a confesarlos a Dios y hablar con una persona seria, con el pastor, con un discipulador serio, alguien que no tenga la fama de la lengua, ¿verdad? Y
buscar la gracia de Dios para hacerlo mejor, para hacer las cosas mejor, para que su gracia, que es inagotable, y su salvación es irreversible. La salvación no se pierde, mis hermanos, se pierden los que no la aprecian. La última evidencia es la evidencia de nuestro testimonio. El hermano Francisco leyó Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y con esto cierro. Voy a hacer un llamado al altar. Solamente vamos a hacerlo una vez, porque esto es por convicción. Hechos capítulo 4, versículo 32 nos enseña que en la primera iglesia la actitud de las personas, dice el versículo 32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles de la iglesia, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, el cual fue un misionero, el cual llegó a ser un apóstol también, miembro de la iglesia de Jerusalén, del concilio de Jerusalén. Traduciendo, Bernabé significa hijo de consolación. Levita era un judío que se convirtió al evangelio, y dice, como tenía una heredad, la vendió y al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El testimonio de Bernabé cumple con la confesión, con la compasión. Se congregó, nació de nuevo. Su conducta en medio de un conflicto, fue una persona que lo enviaron a ver si era de Dios predicarle a los gentiles. Fue usado por Dios, por su iglesia. Sin estas evidencias, mis hermanos, jamás podremos influir en la vida espiritual para bien de las personas. Sin estas evidencias vamos a servir de tropiezo. ¿Alguna de esta evidencia falta en tu vida? 1, 2 o 3. Arrepiéntete, empiézalo a hacer. Dios viene pronto, y fíjense que lo leemos, lo escuchamos. Hoy en la mañana, cuando terminé de escribir algunas cosas de mi sermón, cuando yo escribí Cristo viene pronto, sentí un gran temor, porque viene bien pronto. ¿Cuándo? No sé. Algunos teólogos dicen que 70 años después, en el Estado de Israel fue restituido. Cuando sea, mis hermanos, tenemos que estar listos para el evangelio, preparados, apartados para Dios, en toda conducta y en todo lo que hacemos. Asegúrese que se ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, luego de confiar en Él con su futuro eterno. Él nunca te dejará ni te desamparará. Su palabra fue dado para que te sea posible conocer a Jesucristo como Salvador, y que sea posible que sepan que tienen vida eterna. Usted, si no tenía esta seguridad hoy la puede obtener, cambiando, reconciliándose. Yo quiero pedir a todas esas personas que creen que Dios le dio por lo menos una palabra el día de hoy, que pasen aquí al frente conmigo. Yo quiero orar por ustedes. Tú sientes que Dios te habló por medio de este mensaje, pasa al frente. El altar es para los valientes, mis hermanos. No quiero decir mucho para que pases, simplemente quiero que vengas y le entregues a Dios lo que le tengas que entregar. Cristo, yo le
nuestra vida, Señor, para que estas evidencias vayan con nosotros, Señor. Caminemos como tus hijos, Padre Santo. Oro, mi Señor, entendiendo que es un proceso, pero aquellos que ya tenemos más de 12 meses en tu casa, más de 12 meses contigo en nuestro corazón, Señor, estas evidencias deben ser palpantes en nuestra vida. Te alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado